Conversamos esta noche con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido. Muy buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en los últimos días, además, en la presidencia de la Cámara. Así es, así es. Técnicamente, ¿cuándo deja el cargo? Mañana. O sea, mañana debiese presentar la renuncia, pero formalmente ejerzo el cargo de presidente de la Cámara de Diputados hasta el día 7 de noviembre, que es la fecha en la cual debiese elegirse una nueva mesa directiva. Por lo tanto, me quedan todavía un par de semanitas. Algunas entrevistas. Oiga, ¿y está complicada la sucesión? Se suponía que era Carol Cariola, pero hoy día están en duda esos votos. Bueno, así parece. Yo espero que sean capaces de conversar, transparentar las diferencias. He dicho, esa conversación está radicada no en la actual mesa, que dura hasta el 7 de noviembre, sino que en las bancadas, especialmente en las jefaturas de bancada. Y yo espero que nos demos un triste espectáculo al país. Yo creo que en momentos complejos como el que estamos viviendo no hay espacio para pugnas de poder, sino que más bien yo espero que prime la conversación, el diálogo y los entendimientos para dar gobernabilidad a un poder del Estado como es el poder legislativo. Y la palabra empeñada, dicen desde el PC, por ejemplo, ¿no? que tenían asegurados los votos y hoy día están en duda. Bueno, sí, hay distintas posiciones trascendidas por los medios de comunicación, intereses cruzados, ¿verdad? Y a eso me refiero con pugna de poder. Yo creo que es importante hoy día poder pensar con la cabeza fría y tratar de llegar al mejor entendimiento posible. Esta mañana, la mañana de este jueves, usted estuvo ahí en esa reunión de CONAPYME donde, claro, el presidente finalmente es increpado y él responde. ¿Cómo fue el clima? Porque se ha hablado mucho del clima, de los momentos previos, del discurso de Rafael Cuncille, también de la entonación del himno de Carabineros. ¿Cómo lo vivió usted? A ver, yo creo que es más lo que se ha exagerado a través de los medios de comunicación. Yo vi un clima bastante positivo. Al menos hasta el evento, ¿verdad?, del dirigente que trata de increpar de manera bastante irrespetuosa, creo, al presidente de la República, pero en general se manifestaron posiciones, diferencias, con respeto. El presidente planteó sus puntos, fue aplaudido. También el presidente de la CONAPYME y otros dirigentes plantearon sus puntos respecto de temas de contingencia. Especialmente, creo, el homenaje a Carabineros, yo lo vi como un elemento positivo en el contexto que estamos viviendo además. Yo me paré, aplaudí, canté orgulloso el himno de Carabineros sin ningún problema. También lo hizo el resto. Incluía las autoridades, también el presidente de la República. No veo inconveniente en aquello. Eso no lo veo como una cerrona. Lo que sí me preocupa es que se esté generando un clima de funa, de cancelación al que piensa distinto y de falta de respeto a la autoridad, ¿no? Lo vivió el presidente de la República, personalmente yo también. A mí también una persona intentó de alguna u otra manera emplazarme, pero la misma gente que estaba alrededor aísla esos hechos que son bastante puntuales, ¿no? Y yo creo que eso es positivo, pero en alguna medida lo que me preocupa es que se ha perdido en Chile el respeto a la autoridad, ¿ya? Y eso vale para un presidente de la República, para un parlamentario o para un policía, para un carabinero. Aquellos que exigen respeto para las fuerzas policiales, que está muy bien, porque hay que defenderlos, porque son los que nos defienden a nosotros, bueno, también tienen que pedir respeto para las autoridades de nuestro país, que son en definitiva instituciones de nuestra república y de la democracia que hay que cuidar, ¿no? Yo creo que es necesario recuperar en alguna medida el respeto, la capacidad de entendernos, la capacidad de escucharnos más allá de nuestras legítimas diferencias, y eso es parte de las reglas básicas de una convivencia en democracia, ¿no? La hemos perdido lamentablemente y yo creo que es necesario que entre todos la vayamos recuperando. Estamos a 21 de octubre ya y las bases constitucionales todavía no están todavía totalmente pulidas. ¿Para qué decir el mecanismo? Hay divergencias, hay una propuesta del oficialismo sobre la mesa, una mirada muy distinta por parte de la oposición. ¿Va más lento de lo que usted personalmente pensaba la conversación constitucional? ¿Es el ritmo adecuado? ¿Se empiezan a acabar los plazos? ¿Cómo ve el tiempo de las velocidades, el tema de las velocidades? Sí, va más lento de lo que muchos pensábamos a un comienzo, pero la verdad que no me preocupa. Yo sigo optimista respecto de un buen resultado.
Creo que más allá de las diferencias hay una voluntad genuina y una conciencia y una responsabilidad en el mundo político bastante transversal respecto de la necesidad de dar un camino y una claridad y una certeza respecto de una nueva hoja de ruta de cambio constitucional que sea buena para Chile, que nos una al final del camino y que recoja lo bueno de la experiencia pasada, pero corrija aquellos elementos malos, los excesos, tanto en la forma como en el fondo. Tuvimos una buena experiencia discutiendo elementos bastante de fondo con las bases constitucionales, donde logramos que diferencias muy opuestas respecto a las visiones de país en temas muy sustantivos, ¿verdad? Lográramos consenso en 12 puntos, ¿verdad? Que ya están bastante avanzados, yo diría ya prácticamente cerrados, pero que hoy día requieren una definición de lo que se ha denominado el árbitro, que no es más que una fórmula que permita garantizar el cumplimiento de esas bases constitucionales para que sean un verdadero rayado de cancha institucional que dé garantías de estabilidad y que sea exigible el día de mañana, ¿no? Y ahí hay distintas fórmulas, para algunos debe ser la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, sí. Para otros debe ser el Congreso Nacional. Ha surgido una fórmula intermedia, la posibilidad de una comisión bicameral ad hoc de ambas cámaras que está trabajándose también de forma conjunta. Y falta lo más importante de todo, la definición respecto del órgano o el mecanismo que se va a elegir para redactar definitivamente la nueva Constitución. Hay una propuesta del oficialismo, hay indefinición de parte de Chile Vamos, esperamos que se vayan poniendo ya las propuestas y tomando las definiciones para que se generen los acercamientos que se requieren para ir buscando los equilibrios, entendiendo que el equilibrio que necesitamos no es fácil de conseguir porque el órgano que se acuerde debe alejarse lo suficiente de la Convención Constitucional para dar garantía de que no vamos a seguir el mismo camino de fracaso, no se va a repetir una mala experiencia, pero al mismo tiempo no se puede alejar tanto de manera tal de que pierda la legitimidad social del origen del mandato del plebiscito de entrada, cuando la gente escogió un órgano 100% electo. Entonces, sí. Ese equilibrio es el que estamos buscando alcanzar para cumplir dos principios, y aquí termino la idea, Álvaro. Por un lado, participación democrática de la ciudadanía para que exista esa legitimidad social, pero por el otro, rigurosidad técnica, jurídica y política, y ahí aparece el rol de los expertos, ¿verdad?, sobre lo cual ya hay bastantes conversaciones, pero falta definir cuál va a ser específicamente el rol, acompañamiento o un rol más bien incidente. Sí, a propósito del plebiscito de entrada, como que ha resucitado en estas últimas horas, sí, respecto a la posibilidad de hacerlo y los plazos que se podrían postergar hasta el 2024, dicen algunos. ¿Cómo está manejando eso en la mesa? ¿El plebiscito de entrada todavía está ahí, está en el debate o ya no? Está descartado. El plebiscito de entrada está sobre la mesa y yo diría que ha ido tomando fuerza en los últimos días, tanto en el mundo político como en la opinión pública, precisamente porque es difícil alcanzar ese equilibrio. Yo espero que se logre. Yo espero que logremos el equilibrio perfecto entre esos dos factores de manera tal de dar legitimidad social al proceso y también al mismo tiempo tranquilidad jurídica de un buen proceso, que no cometan los excesos a los cuales Chile le teme y por eso rechazó el texto anterior. Y que ese sea un acuerdo que sea lo suficientemente transversal, ojalá mucho más amplio que los 4/7, que es el mínimo que se requiere en ambas cámaras para dar viabilidad legislativa a ese acuerdo a través de una reforma constitucional, un acuerdo robusto, ¿verdad? Se ha dicho que no importa el color del gato, sí. Eso es cierto. Que cace ratones. Que cace ratones, pero más que cace ratones, a mí lo que me importa personalmente es que ese gato cuando salga a la calle y la gente lo vea, no lo patee, que le dé comida, claro, que lo trate con cariño, que sea bien recibido, que tenga esa legitimidad social, ¿no? Y por eso tenemos que buscar ese equilibrio. Y si es difícil, porque hay posiciones muy distintas, ¿verdad?, que es difícil encontrarse o lograr consensuar, bueno, no hay que descartar, por cierto, la posibilidad de un plebiscito de entrada respecto del mecanismo. Porque si tú ves hoy día, tienes al oficialismo con un órgano 100% electo, tienes a la oposición más cercana a una convención mixta, ¿no? Sí. Y si tú ves los estudios de opinión, parece ser que el país también está dividido entre esas dos opciones, mitad y mitad. Mitad un órgano electo, mitad una convención mixta. Entonces uno se pregunta, bueno, si el mundo político y el país está dividido, a lo mejor es razonable que delimitemos bien las características de ambas opciones y que eso se defina
nuevamente en una consulta ciudadana o en un plebiscito. Es una opción que está sobre la mesa, veremos finalmente qué es lo que genera mayor consenso, pero lo importante es que ofrezcamos un buen acuerdo para Chile. Cortito, no hay plazo para el término de las conversaciones. No hay plazo perentorio, lo importante, eso sí, es tampoco seguir dando señales de dilación. Sí. A mí me preocupó que esta semana se suspendieron 2 reuniones porque los partidos tenían que ordenarse, tenían que tomar ciertas definiciones internas y decidimos junto al presidente del Senado darle un poco de aire a la conversación, pero ya a partir del lunes hay que retomar con mucha más intensidad las conversaciones y yo espero que vayamos generando esos consensos que vayan dando algunas luces de cómo viene esto hacia adelante. Bien, diputado Raúl Soto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted, muy buenas noches. Buenas noches.